Bueno, yo aquí tejí unas vueltas más y lo interesante es que me quedé sin lana, porque estaba usando unos ovillos que tenía para hacer esta muestra de tejido y ahora lo que hice fue cambiar a la lana blanca que tenía antes, ¿sí? La que tengo acá, y buscar más lana, que encontré otro ovillo de lana que no es el mismo amarillo, entonces voy a combinar amarillo, blanco, después veremos qué otro color. Para hacer el cambio de lana, lo que yo hago, hay diferentes maneras de hacerlo, pero lo que yo hago en este caso es cuando termino la vuelta, simplemente hago una cadenita, corto y tiro para que me quede bien asegurada la lana ahí y empiezo del otro lado. Como verán, acá empecé de este lado haciendo una vareta o punto alto, ¿sí? Y el punto puff lo sigo haciendo igual que lo hacía antes. Aquí yo ya tejí varias vueltas, tengo 10 puntos en la delantera, un punto puff que estoy haciendo acá, y aquí en la manga y en la espalda y en la otra manga ya voy a tejer unos 20 puntos y 10 puntos más en la delantera. Cuando nosotros lleguemos a tener más o menos 24, 28, 26 puntos en cada manga, ahí es cuando vamos a cerrar la manga y vamos a empezar a tejer el cuerpito todo entero. Pero todavía falta para llegar. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, estoy haciendo la sexta. Por lo menos tejer 2 o 3 vueltas más y después vamos a cerrar. Y les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Más que cerrar, unir, ¿sí? Bueno, vamos a tejer un poquito más. Como les decía, hice 10 puntos en la delantera, el punto puff. Ahora me tocan hacer, ya en esta vuelta, tocan hacer 20 puntos en la manga. Así que los vamos a hacer. 1. Bueno, acá me quedó un poco separada. Evidentemente es acá donde tenía que pinchar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como dijimos, la manga, en este caso vamos a hacer 20 puntos altos o 20 varetas. Les quería comentar, una de las preguntas que me hacían era cuánta cantidad de lana voy a necesitar para tejer ese saquito. Depende mucho de la talla y depende mucho del punto que ustedes hagan, ¿sí? Si son puntos así relativamente simples no lleva tanta lana, pero más o menos calculen que un saquito como este o un suéter como este que tejimos acá, más o menos lleva unos 150 gramos de lana. Si uno teje en 2 agujas, seguramente van a ser 100 gramos. Por lo general, con 100 gramos se puede hacer un saquito para un bebé de 0 a 3 meses. Y luego, si tejemos en crochet, va a llevar un poquito más. Siempre crochet lleva un poco más de lana que el tejido en 2 agujas. Pero es relativo, porque si yo en 2 agujas empiezo a hacer muchas trenzas o muchos puntos elaborados, me va a llevar más lana. Yo les diría que cuando ustedes compren, compren madejitas de 100 gramos o más y compren varias madejas y siempre guarden una muestrita con los datos de la lana. Por lo general, las madejas vienen con una banda de papel que tiene todas las especificaciones. Corten un pedacito donde está el color, donde dice color y a veces tiene un código de barras, y aten
en ese pedacito de papel aten una muestrita de la lana. Entonces así ustedes saben, yo ahora después les voy a mostrar lo que yo hice y así saben qué lana era por si se quedan sin lana. Y si les sobran lanas, se les sobran ovillos, como me sobran a mí muchas veces, los guardan porque después pueden hacer saquitos combinados o pueden hacer una manta con distintos cuadrados o los pueden usar para hacer amigurumis, ese tipo de cosas. Así que no se preocupen cuánto compran, si compran de más, porque siempre les va a ser útil. La verdad es que tejer es muy, muy satisfactorio, es algo muy terapéutico y por lo general, una vez que uno empieza a tejer, se entusiasma mucho y entonces teje, teje, teje y aprende siempre puntos nuevos o cosas nuevas para hacer, ya sean 2 agujas en crochet o en crochet tunecino, que a mí me gusta mucho, sobre todo para hacer almohadones o cosas así. Y bueno, siempre las lanas nunca están de más y siempre las tenemos a mano. Bien, vamos a tejer unas vueltas más, ¿sí? Con la lana blanca en mi caso, porque se me terminó la del otro color. Y después vamos a ver cómo hacemos para unir el cuerpito y las mangas y seguir tejiendo en redondo.